Buenos días y gracias por haberse unido a este webinar sobre experiencias y recomendaciones en el manejo clínico de la influencia aviar. Me llamo Georgette Monroe y soy asistente administrativa en la unidad de emergencias de salud y les voy a dar algunas recomendaciones logísticas para nuestra sesión. Me complace informarles que tenemos interpretación simultánea en inglés y en español y que pueden acceder a esta función cliqueando el botón de mundo que aparece en la parte inferior de su pantalla. Pueden seleccionar el idioma que prefieran. Por favor, pongan sus preguntas usando la parte de Q&A, preguntas y respuestas, o escríbanlas en el chat y para cualquier pregunta vamos a poder eh, responder al final de la sesión o a través del email. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Ángel Rodríguez, que es asesor en manejo clínico en el Departamento de Emergencias en Salud, que va a estar a cargo del webinar de hoy. Tiene el piso, doctor Rodríguez. Gracias, Georgette. Colegas, muy buenos días. Es un gusto, en nombre de la organización, darles la bienvenida. Nuestro webinario hoy va a ser sobre experiencias y recomendaciones en el manejo clínico de la influenza aviar AH5N1. Tenemos un gran grupo de panelistas expertos clínicos y la agenda del día comenzará con recomendaciones de la OPS-OMS sobre el manejo clínico de estos pacientes, incluyendo las nuevas guías globales para el manejo de la influenza zoonótica. Tendremos expertos también de Chile, de México y de Ecuador, intensivistas que han manejado casos recientes de influenza aviar en Latinoamérica. Esa es la estructura del seminario. Iniciaremos con la presentación o una introducción del doctor Andrea Vicari, que es el jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas, con lo cual iniciaremos ya para optimizar el tiempo directamente con el doctor Vicari. Andrea, por favor, buenos días. Buenos días, Ángel. Buenos días a todas y a todas. Le agradezco muchísimo de tomar el tiempo para conectarse hoy. Creo que como Ángel ya ha mencionado, tenemos un excelente, como siempre, panel de expertos a quien agradezco siempre de estar disponible, sea por este tipo de evento, también por cuando hacemos capacitaciones, y otro tipo de evento también en los países. Y le agradezco siempre muchísimo por tomar el tiempo de estar con nosotros, acompañarnos. Creo que muy brevemente la cuestión de la gravedad de H5N1 es siempre una cuestión muy de interés no solo por nosotros, pero también por lo medio y lo público, ¿no? Y creo que seguimos siempre con muchos desafíos en términos de definir si realmente la gravedad depende de, creo que puede ser diferentes genotipos o diferentes grupos de edad, pero la verdad también es que muchas veces hay sesgo de vigilancia que impactan. De toda manera, creo que la importancia del tema de hoy es realmente que en cualquier tipo de emergencia la prioridad número uno es salvar vidas. Y esto puede ser hecho solamente realmente con un manejo clínico óptimo de alguna manera, pero también la importancia a veces de reorganizar los servicios de salud también para que esto pueda ocurrir. Estos son, creo, el punto de mi lado más genérico importante, y agradezco otra vez a todos y a todas por estar conectados y contribuir a este webinario, y les deseo mucho éxito. Muchas gracias, Ángel. De vuelta a ti. Gracias, Andrea. Bueno, y sin más preámbulo, pasaremos ahora con la presentación inicial del doctor Sebastián Ugarte sobre las recomendaciones actualizadas sobre el manejo de influenza grave, ambulatoria y también influenza zoonótica. Adelante, Sebastián. Espero que nos puedas ver, escuchar y tienes derecho para compartir tu presentación. El doctor Sebastián Ugarte, al igual que los siguientes dos Muchas ponentes, son gracias. miembros de la red de manejo clínico de SARINET y también miembros del GDG de influenza a nivel global. Adelante, Sebastián.
Muchas gracias, Ángel. Un agrado estar acá y poder compartir con usted el trabajo en desarrollo de esta actualización de la guía del manejo de influenza de la Organización Mundial de la Salud, en que eh, hacemos un reconocimiento al profesor Steve McLaughlin y a todo el equipo en que trabajamos en esta actualización de la guía. Como ustedes recordarán, estas guías tuvieron una edición muy reciente el año 2021, que ya fueron publicadas para orientar a los clínicos cómo manejar los casos de infección grave por virus influenza. Pero ahora se ha publicado una puesta al día que se trabajó este 2024 y que pretende orientar tanto en cuadros severos como no severos de influenza y cómo usar antivirales para tratar y prevenir, ¿no es cierto?, posexposición a pacientes que han tenido contacto con el virus en las 48 horas previas. Estas guías están disponibles en el sitio de la Organización Mundial de la Salud, ahí les dejo el enlace, y están disponibles también el resumen, por lo menos el resumen, tanto en español como en francés. Este algoritmo pretende ordenar cómo enfrentar clínicamente todas estas orientaciones sobre antivirales, tratando de resumirlo. Cuando uno ve esta imagen puede verla un poco compleja, pero si lo analizamos paso a paso vamos a ver que es bastante simple. No se asusten por la imagen inicial. Yo he respetado tal cual la imagen, que es el algoritmo elaborado en la Organización Mundial de la Salud, y si me siguen paso a paso van a ver que es más simple de lo que asusta a primera vista. Cuando enfrentamos a un paciente que sospechamos que tiene influenza, lo primero es preguntarnos si tiene síntomas clásicos de influenza, con inicio rápido de tos, dolor de cabeza, dolores musculares, ¿no es cierto?, malestar, dolor de garganta, ¿no es cierto?, coriza, con o sin fiebre. En estos síntomas consideramos tanto los cuadros febriles o no. Si el paciente tiene estos síntomas, aquí estamos en la flecha verde, la siguiente pregunta es si el paciente es un cuadro grave. Si es un cuadro grave y usted sospecha fuertemente por la clínica, por el nexo epidemiológico, o lo confirmó con un test rápido por PCR y está dentro de las 48 horas, dele antiviral. Oseltamivir, 75 miligramos 2 veces al día por 5 días en adultos. Eso es la recomendación. Ahora, si no es un cuadro grave, ¿se acabó el tema? No. Tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Parece ser una influenza o confirmamos que es una influenza, no es grave? ¿Qué deberíamos preguntar? Si tiene todavía el riesgo de progresar a una enfermedad grave. ¿Y cómo saber eso? En base a los datos de estudios que tenemos, sabemos que la edad es un factor de riesgo y hay factores de riesgo que incrementan la razón de probabilidades en 2 veces o más. Veamos, si el paciente tiene más de 65 años o más, y tiene 1
o más factores de riesgo, como inmunodeprimido, enfermedades crónicas, cardiovascular, neurológica o respiratoria, o es una influenza zoonótica de los virus que tienen mayor riesgo de hacer un cuadro grave, que se asocian a alta mortalidad en humanos, igual le vamos a dar un tratamiento que va a ser con Baloxavir, con 40 o 80 miligramos, una dosis, si pesa, ¿no es cierto?, más de 80 kilos, 80 miligramos, y si no, 40 miligramos en adulto. Y ustedes ven, con este sencillo manejo, hemos manejado los pacientes que tienen síntomas de influenza, sean graves o no graves, y que sin ser graves tienen alto riesgo, porque estuvieron expuestos a un virus zoonótico o porque tienen condiciones de riesgo. Si no tienen condiciones de riesgo, no de antivirales, no de antivirales. Ahora, ¿qué hacemos si la persona no tiene síntomas de influenza? Si no tiene síntomas de influenza, ¿se acabó el tema? No. Tenemos que hacer la siguiente pregunta, ¿estuvo expuesto a un contacto con virus de influenza en las 48 horas previas? Sin síntomas, sin contacto, no trate, no haga profilaxis post-exposición. Pero si estuvo expuesto a un virus estacional, si es así, la siguiente pregunta es si es, ya no hablamos de alto riesgo, sino que hablamos de extremo alto riesgo de hacer una enfermedad grave. Y cuando consideramos extremo alto riesgo, sigue importando la edad, pero el punto de corte de edad ahora, de acuerdo a los análisis estadísticos, lo establecemos de una manera más exigente en 85 años. O puede ser en una persona más joven, pero que tenga múltiples, no un factor de riesgo, sino múltiples, más de uno, dos o más. Inmunocompromiso, enfermedad crónica cardiovascular, respiratoria o neurológica. Y además factores de riesgo como diabetes, embarazo o una enfermedad oncológica. Si no tiene esto, no haga profilaxis post-exposición. Si tiene, puede tratar, aunque no haya desarrollado los síntomas todavía, si está dentro de las primeras 48 horas, y la recomendación en estos casos de extremado alto riesgo es la misma de oseltamivir, con la diferencia que se prolonga el tratamiento por 7 días hasta 10 días. Ahora, ¿qué pasa si no estuvo expuesto a influenza viral? ¿Se acaba el algoritmo? No. Queda una pregunta. ¿La persona estuvo expuesta a virus de influenza zoonótica laboralmente, por ejemplo? Un virus de influenza zoonótica que se asocia a alta mortalidad, como H5N1, por ejemplo. Si es así, en las últimas 48 horas, también puede escoger un tratamiento antiviral. Y en este caso, la recomendación es usar incluso más prolongado, oseltamivir a las dosis habituales, pero por 10 a 14 días. De esta manera, si ustedes ven, se puede resumir este algoritmo que pretende
resumir lo que en las guías ustedes pueden bajarlas del sitio de la Organización Mundial de la Salud y aparece completamente detallado. Si no cumple con estas condiciones, desde luego no de antiviral. ¿De dónde nace esto? Les explico en detalle. La mortalidad de la influenza estacional queda por debajo del umbral que hemos considerado de riesgo en un panel de expertos, no solo médicos, sino también con representación de los pacientes que consideraban los mismos pacientes umbrales como para tomar decisiones terapéuticas y que involucre su propia salud. La mortalidad en los casos no severos es de 1 por 1000 en base a todos los estudios revisados. En caso de una influenza severa, también la mayor parte de la información son cuadros estacionales, esta se eleva a 30 por 1000. En caso de influenza zoonótica H5N1, H5N6 y H7N9, se eleva a 383 por 1000. Y la necesidad de hospitalización es de un 8 por 1000 en los casos estacionales. Como ustedes ven, esta mortalidad incrementada en su riesgo en los cuadros severos y zoonóticos son los que explican este algoritmo de decisión. Por otra parte, acá les explico de dónde se genera esto de los factores de riesgo, de mayor riesgo. Y estos son cuando tienen riesgos incrementados con una odds ratio mayor a 2, con toda la evidencia, con moderada certeza. Con inmunodeprimidos, enfermedad cardiovascular, neurológica o respiratoria crónica. Y como factores adicionales, con una odds ratio entre 1,7 y 2, en el caso de cáncer, diabetes o embarazo. La edad, vean cómo cada 10 años se incrementa el riesgo con un incremento de las probabilidades, de la razón de probabilidades de 1,72. Y esto va subiendo y de ahí viene el punto de corte de extremo gran riesgo sobre 85 años, incluso en casos no severos. Entonces, el extremo gran riesgo está definido en pacientes sobre 85 años o que tienen múltiples factores de riesgo cuando son más jóvenes de esa edad, es decir, 2 o más, y esto incrementa la razón de probabilidades, cada uno de ellos en al menos 2 veces, y factores agregados 1,7. El uso de Baloxavir, entonces, en pacientes con influenza sospechada clínicamente o confirmada ya, se recomienda utilizarlo, ¿no es cierto?, solo cuando tienen alto riesgo de progresión. Y decíamos, criterio de más de 65 años, factores de riesgo, y que puede ser también en caso de influenza zoonótica, que por el agente mismo tenga un mayor riesgo de mortalidad. ¿Qué pasa en los casos de influenza no severa? En esos casos vemos que tanto en mortalidad como en admisión al hospital, los factores de riesgo no lo hacen cruzar el umbral que definimos para justificar la medida. Pero sí en los casos de
alto riesgo. Y por lo tanto se recomienda en contra en los casos de infección por virus de influenza sospechado o confirmada de bajo riesgo de progresión a una influenza severa o grave. Esto con una baja a moderada calidad de evidencia, con la mejor evidencia disponible hasta el momento. En oseltamivir hacemos una recomendación en contra también en los casos de influenza que no sea grave. ¿Por qué? Porque los beneficios, como vemos, son muy bajos y podría ser que el eventual beneficio sea superado por los eventuales efectos adversos. Y cuando vemos la información disponible en mortalidad en casos de bajo riesgo, de alto riesgo, de admisión al hospital en casos de bajo riesgo o de alto riesgo, y del tiempo de disminución del periodo sintomático, vemos que el mejor impacto se logra en los casos de alto riesgo, con disminución de 0,32 por 1000 casos, y de 4 admisiones menos por 1000 en admisiones al hospital. Antibióticos, una recomendación fuerte en contra de dar antibiótico en casos que no se sospeche o que haya una baja probabilidad de infección bacteriana concomitante. Entonces, no por tener influenza vamos a iniciar antibióticos si no hay una probabilidad de infección bacteriana concomitante. Entonces, en caso de influenza grave, confirmada o sospechada, sí se sugiere administrar oseltamivir. Y siempre que sea en los primeros 2 días de inicio, es tan pronto como sea posible. Y esto también se aplica a las nuevas cepas de virus de influenza A zoonótica asociadas con alta mortalidad. ¿Ah? Entonces, basado en eso y con una reducción de mortalidad de 13.000, es una recomendación, y se recomienda también en base a la información disponible en caso de influenza zoonótica de alto riesgo como H5N1, H5N6, y se considera como punto de corte, ¿no es cierto?, de reducción de la duración de hospitalización, que reduzca al menos un día para que sea clínicamente relevante. Hay información disponible con revisiones sistemáticas y metaanálisis de antivirales realizados recientemente. ¿Qué hay de los corticoides? Tema que fue ampliamente debatido. Teníamos recomendaciones en influenza, recomendaciones en distrés respiratorio que parecían ser diferentes a la de influenza, y recomendaciones en la gran cantidad de pacientes con enfermedad COVID-19 con distrés respiratorio, donde el corticoide parecía jugar un rol, pero en pacientes con influenza confirmada o sospechada se sugiere no administrar corticoides. Podría existir la duda que en pacientes, especialmente si tienen una sobreposición con neumonía por influenza y desarrollo de distrés respiratorio, pudiera eventualmente ahí haber un espacio, pero lo que tenemos como evidencia en mortalidad no ajustada, en mortalidad ajustada también, no favorece la indicación,
y cuando lo vemos en mortalidad en distrés, ¿no es cierto?, pero en base a información en estudios aleatorizados, pero indirectos, porque no son específicamente en estos casos, podría eventualmente disminuir la mortalidad, pero en conclusión, viendo los estudios que muestran un incremento del riesgo con estudios de subpoblación por información indirecta, no se recomienda. ¿Qué pasa con otras terapias como macrólidos, como inhibidores de la proteína de mTOR, antiinflamatorios no esteroidales, o usar inmunoterapia pasiva cuando no se tiene todavía otro tipo de inmunoterapia? No, el equipo recomienda en contra. ¿Qué pasa con los estudios de laboratorio? Se recomienda usar test rápidos de 15-30 minutos de alta sensibilidad y alta especificidad, al igual que la PCR, para el diagnóstico rápido y poder definir la terapia. Si tienen test de amplificación de ácidos nucleicos rápido, es el método preferible. Si tiene PCR dentro de las 24 horas y pueden tenerlo rápidamente y suspender una terapia iniciada, ¿no es cierto?, puede ser una alternativa. Nosotros vemos que viendo cuando se tratan correctamente en verde los casos de influenza y se dejan de tratar los casos sin influenza, en rojo, ¿no es cierto?, nosotros vemos que el test rápido de ácido nucleico permite combinación, a la vez que utilizando PCR, cuando se tiene una disponibilidad adecuada en el tiempo, para hacer el mejor uso de los recursos farmacológicos. Este recordatorio: personas sin síntomas expuesto al virus de la influenza, si es estacional, pero tiene un extremo riesgo de hacer una forma severa porque tiene más de 85 años o múltiples factores de riesgo, se hace tratamiento, ha estado expuesto a virus zoonóticos de alto riesgo de desarrollo de formas graves en humanos, se hace tratamiento, pero 10 a 14 días. Esto siempre que haya sido en los 2 días previos. Si no hay alto riesgo, recomendamos no tratar con Baloxavir y del mismo modo en oseltamivir. Quedan temas por resolver. ¿Cuáles son las herramientas clínicas mejores para predecir la mortalidad? La mejor evidencia sobre las nuevas terapias antivirales en pacientes con cuadros que no sean graves, sobre la dosis precisa, ¿no es cierto?, en los casos severos. ¿Qué pasa con las terapias complementarias en pacientes con cuadros severos? Se requieren trabajos aleatorizados, controlados, para investigar la combinación de terapia inmunomoduladora y antiviral, entender el pronóstico de largo plazo. La mayor parte de los estudios que tenemos son en el periodo de la mortalidad precoz y necesitamos ver qué pasa con el tratamiento de profilaxis post-exposición. Necesitamos entender cómo afecta la hospitalización y la mortalidad en términos de riesgo relativo y absoluto, y de nuevos datos
específicamente en los nuevos tipos de influenza A. Por lo tanto, necesitamos urgentemente que los grupos de investigación sigan desarrollando datos al respecto. Pero esto es lo que mejor pudimos concluir en base a la información científica disponible al día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias a ti, Sebastián, muy claro. Y esperamos, colegas, veo colegas con la mano ya para preguntas y respuestas. Haremos una ronda de preguntas y respuestas al final de las siguientes dos presentaciones. Y si quieren también poner en el Q&A, podemos ahí responder, ¿ok? Gracias, Sebastián, nuevamente. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Lorena Acevedo. Ella también es miembro del grupo clínico de Sarinet y parte del GDG de influenza, quien nos va a presentar el manejo clínico del paciente crítico pediátrico. Adelante, Lorena. Gracias. Bueno, gracias a todos. Quiero confirmar que ven bien mi pantalla. Sí, adelante. Bueno, en los próximos minutos la agenda va a tener algunos tópicos, como son algunas generalidades, importantes los factores de riesgo, el manejo inicial en paciente pediátrico y soporte del paciente crítico, y finalizaremos con algunos mensajes al final de la sesión. Como generalidades, pues sabemos que el virus de la influenza aviar es diferente a la influenza estacional, tanto antigénica como genéticamente, y que realmente la zoonótica, tiene una alta probabilidad de progresión a enfermedades graves. ¿Por qué se da? Básicamente porque como lo dijimos, genética, etcétera, es diferente. Los virus de la influenza estacional A y la influenza aviar tienen un tropismo con unión a receptores diferentes. En el caso de la influenza estacional, su receptor es el alfa-2,6 ácido salicílico, que tiene una mayor expresión a nivel del tracto respiratorio superior, mientras que el tropismo es elevado en la influenza aviar para un receptor que, a diferencia del 2,6, es el 2,3, que está presente especialmente a nivel del tracto respiratorio inferior, asimismo como en el tracto gastrointestinal. Entonces, estas mismas diferencias en el tropismo de los receptores, pues también genera claramente una diferencia clínica y la riesgo de progresión hacia una enfermedad más severa. Los factores de riesgo para la influenza aviar, pues es la exposición a aves de corral que estén infectadas y diferentes tipos de exposición que es importante indagar frente a un paciente que ingresa con una clínica de infección respiratoria aguda severa. Entonces, si hay una exposición de esta persona frente a o cercana, sin protección a aves de corral que estén enfermas o que hayan muerto, la exposición también directa o cercana frente a aves de corral que pudieran lucir de buen aspecto por el momento, pero que estén infectadas, como también la posibilidad de estar en exposición a la crianza de estas aves, que es muy frecuente en nuestros territorios, en aves de corral que son cuidadas en los patios traseros de los hogares y que pues están enfermas, y la gente que convive en estos hogares pues tiene el riesgo de infectarse por influenza aviar. Y finalmente, en los mercados en donde están estas aves de corral vivas y que pudieran estar infectadas, pues todo esto genera factores de riesgo para pensar, cuando estamos frente a un paciente con infección respiratoria severa, en que pudiera ser un caso de influenza aviar. ¿Cuál sería en términos generales la presentación clínica? Los hallazgos a nivel clínico de estos pacientes suele cursar con hipoxemia y signos de neumonía. Como hemos visto, ese tropismo por los receptores del tracto respiratorio inferior genera esta clínica que es muy frecuente. A nivel de los leucocitos, esta infección genera una leucopenia, una tendencia a la linfopenia, y también sobre la trombocitopenia, que puede llegar a ser de leve a moderada. Y radiológicamente lo que vamos a ver es esa manifestación de los signos neumónicos o de compromiso respiratorio inferior, con la presencia de infiltrados o opacidades que pueden ser ya sea parchadas, de características intersticiales, lobares o incluso difusas, también con presencia de algunas consolidaciones e incluso derrame pleural. Frente a los periodos de incubación, es importante tener claro que después de que haya esta exposición a las aves de corral que están infectadas, los síntomas van a aparecer en promedio sobre el tercer día, pero el rango va de 2 a 7 días.
Los pacientes con enfermedades graves, generalmente la mediana de tiempo que tienen frente al inicio de estos síntomas, que inicialmente pueden ser muy leves, muy de tracto superior, hasta el momento de la hospitalización, es aproximadamente de 6 días. La progresión clínica, entonces, como lo decía, viene dándose inicialmente con la presencia de fiebre, con esa sensación como de febrículas y de malestar, con tos algunas veces no productiva o seca, con ese malestar, como decíamos, general dado por dolor en los músculos, cefalea, dolor de garganta, dolor abdominal, y como veíamos por ese tropismo también frente al tracto gastrointestinal, la presencia de dolor abdominal, vómito y diarrea. Pero puede progresar esta enfermedad zoonótica rápidamente, como lo decíamos, por el tropismo frente al tracto respiratorio inferior, a una dificultad respiratoria, a una disnea. Algunas veces los pacientes que ya pueden, no en los lactantes, pueden manifestar un dolor torácico y vemos cómo el ritmo respiratorio aumenta. Entonces, el espectro puede ir posiblemente desde infecciones no muy complicadas que abarcan un poco más el tracto respiratorio inferior, pero como lo decíamos, riesgo de progresar a enfermedades de mayor compromiso, en donde el tracto inferior con la presencia de la neumonía o de un cuadro de estrés respiratorio, de un SRA, hasta la falla multiorgánica y el compromiso del sistema nervioso central e incluso la muerte. Entonces, las complicaciones, si miramos en detalle, la complicación más frecuente suele ser la neumonía, que puede progresar rápidamente a una insuficiencia respiratoria con un SRA que implica un manejo en unidades de cuidado intensivo un poco más, digamos, especializadas. Es importante resaltar que la coinfección adquirida, bacteriana adquirida en comunidad, es rara, pero puede desarrollarse neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes que ya estén intubados y con soporte ventilatorio. Pero igual siempre también hay que descartarla porque algunos pacientes han estado expuestos a ámbitos hospitalarios, puede ser de menor complejidad, donde también hubieran podido ganar infecciones asociadas al cuidado de la salud y que también hay que tenerlas muy presente. Pero de base, no suele asociarse frecuentemente con infección bacteriana. Otras complicaciones graves, como lo decía, y su rápida progresión, pueden presentarse con encefalitis, asociados también a cuadros gastrointestinales como la diarrea la diarrea o respiratorios con neumonía, encefalitis con hidrocefalia obstructiva y meningoencefalitis y neumonía. Hay algunos casos descritos de complicaciones como el síndrome de Reye en los niños que vienen recibiendo salicilatos y que se ven expuestos pues a la infección por influenza. En las mujeres embarazadas pues se reporta aborto espontáneo y también la transmisión vertical de madre a hijo, lo cual es importante también para los neonatólogos, pues el abordaje de este paciente una vez pues la madre tiene su parto. Y como lo resumíamos, pues básicamente esa infección o el riesgo de infectarse por influenza aviar pues está con el contacto directo con las aves de corral infectadas, pero asimismo con el entorno que esté contaminado frente a la presencia de sus heces, porque en el entorno de ellas pues hay todo este digamos, material que hay en los pisos que se levanta con el caminar, que levanta todo este virus que puede ser fácilmente ingresar a la persona infectándolo a través de los ojos, de la nariz, de la boca, de tocar superficies que han estado en contacto con el virus en este entorno del animal o el corral infectado, que pueden ingresar por las diferentes mucosas de nuestro cuerpo y empezar a dar la infección. Entonces, realmente cuando estamos frente a un paciente con infección respiratoria aguda severa, y especialmente en los niños, tenemos que preguntarnos algunas cosas que nos permitan un abordaje rápido del paciente y hacer un triage adecuado. Algunos de los signos de alarma que están al lado derecho incluyen la dificultad respiratoria, la presencia de la cianosis, el trabajo respiratorio aumentado con retracciones o tirajes a nivel de la pared torácica o la incapacidad, especialmente en lactantes, de amamantar o en los más escolarcitos de beber fácilmente. A nivel cardiovascular, todo lo que comprometa un adecuado llenado capilar, un adecuado pulso, porque nos habla de que realmente la parte hemodinámica esté comprometida y requiere un manejo pues grande. Y en la parte neurológica, cuando ya su estado de conciencia se está viendo alterado, y ahí vemos la presencia de la letargia, la confusión, agitación también, o algunas veces convulsiones. Y como lo decía, la parte de la alimentación en los lactantes es clave, que no reciban el seno o que vomiten todo, y la persistencia de la fiebre. Lorena, Entonces tenemos, discúlpeme. sí, disculpa que te interrumpa, se puede ir un poquito más lento, que los intérpretes están teniendo dificultad. Gracias. Vale, claro que sí. Entonces tenemos esta herramienta
a través de KidTool, que podemos hacer un chequeo de los signos de nuestro paciente y poder hacer un triage adecuado de él. Entonces, cuando vemos que nuestro paciente a nivel respiratorio, vemos un gran trabajo respiratorio, la presencia de diagnosis central, asimismo en la parte circulatoria, un compromiso del llenado capilar, de que tengamos unos pulsos que sean muy rápidos o muy lentos, que haya alteraciones en la perfusión de las extremidades en donde las vemos frías y moteadas, o asimismo donde vemos signos de deshidratación, como son el signo de pliegue, los ojos hundidos o la piel muy reseca, o la presencia de esta alteración, como lo decía anteriormente, a nivel neurológico, en donde vemos algo de somnolencia muy marcada, letargia, pues claramente es un signo de alarma que debe hacer que nosotros traslademos al paciente a una área de atención inmediata. También es importante entender que los niños muy pequeños, lo que se considera neonato por debajo de este mes, al igual que los que están por debajo de los 2 meses y que tienen fiebre, los hace ser unos niños que requieren una atención un poco más inmediata que posiblemente niños de mayores edades. Cuando estamos frente a este tipo de paciente menor de 12 años que presenta estos signos a nivel respiratorio graves, circulatorios, neurológicos, debe ser trasladado a un área de resucitación o de atención inmediata. Cuando estamos frente a un paciente que, si bien es cierto, tiene un compromiso respiratorio, pero no es de la envergadura del que acabo de mencionar, y a nivel circulatorio vemos que hay algo de deshidratación todavía, que persiste con el vómito, pero es un paciente que ya tiene más de esos 8 días de vida y más o menos hasta los 6 meses, pues puede ser trasladado o movido a un área de atención clínica, pues de tratamiento no tan rápida o de resucitación inmediata como los que están en rojo. Estos corresponden a los que están en la gráfica en amarillo, que son los que necesitan claramente una atención clínica, pero no de tan rápida magnitud. Y pues tenemos también los pacientes en que pueden esperar en una área para ser atendidos, importante, en donde tenemos que chequear los signos que nos hacen pensar en que necesita atención inmediata o puede virar, y es el de la temperatura muy baja o temperatura arriba de 39, que su saturación esté por debajo de 92, o que tanto el ritmo cardíaco como la frecuencia respiratoria esté por fuera de los niveles para cada grupo etario. Esto quiere decir que tenemos que hacer un buen abordaje inicial, un buen triage para poder llevar a nuestros pacientes a la área de atención que requieran por la presencia de estos signos. Entonces, como lo decíamos, la neumonía es una de las complicaciones más frecuentes frente a la infección por influenza aviar. Entonces, esta puede resumir un poco estos criterios para una neumonía severa en niños. Entonces, es la presencia de esa dificultad respiratoria y tos asociado al menos a uno de los siguientes factores, como son la cianosis central o la desaturación, con una presencia de saturación menor del 90%, la presencia de un estrés respiratorio muy marcado, en donde vamos a ver cómo el uso de músculos accesorios en estos pacientes es realmente severo, y la presencia de algunos signos, como lo acababa de nombrar, la incapacidad para retomar el seno o beber, o la alteración del sensorio, llámese letargia o confusión o incluso convulsiones. O si está presente además alguno de estos signos, que quiere decir una respiración aumentada en frecuencia, que para los menores de 2 años es más de 60 respiraciones por minuto, para los que están entre los 2 meses y los 11 meses más de 50 respiraciones, y entre 1 año y 5, 40, y los superiores a 5 años hasta los 15, 30. Y asimismo la presencia de alteraciones a nivel de la auscultación pulmonar. Entonces, los factores de riesgo para una enfermedad por influenza severa, pues ya lo referenció anteriormente Sebastián, pero en nuestra población pediátrica posiblemente estos niños con cardiopatías que conocemos congénitas son de un riesgo muy aumentado. En caso de la enfermedad pulmonar, nuestros niños que tienen displasia broncopulmonar son pacientes de alto riesgo, así como los pacientes asmáticos o los niños con enfermedades metabólicas hepáticas o alteraciones a nivel de la hemoglobina. Las edades extremas, en el caso de la población pediátrica, es de riesgo los pacientes por debajo de los 2 años.
Y también es importante resaltar los niños que estén recibiendo manejo inmunosupresor, que es muy frecuente, ya sea por patología autoinmune a nivel sistémico o, por ejemplo, niños renales que tienen también un manejo inmunosupresor importante, que vienen crónicamente recibiéndolos. En estos niños, pues tienen un factor aumentado de riesgo. Entonces, y finalmente los niños que vienen recibiendo aspirina por este riesgo del síndrome de Reye. Entonces, siempre los pacientes que caigan en este grupo de alto riesgo deben hospitalizarse, aunque la enfermedad sea leve, porque tienen o requieren una monitoría estrecha porque tienen un riesgo aumentado del deterioro y progresión e inicio de antibiótico. Así que el abordaje inicial del paciente, así como todos lo hacemos, implica un muy buen examen físico, una buena valoración y un triage y referenciar al paciente al área en donde requiere el manejo según su examen físico, pero asimismo indagar mucho, como ya vimos, en todos sus antecedentes médicos, en sus antecedentes farmacológicos y en sus antecedentes de viaje, de la vivienda y claramente, como lo podemos ver, de contacto con animales y entornos pues, cercanos a estos. Entonces, como lo referenció Sebastián, aunque el paciente no tuviera signos de físicos severos, sí hay que indagar claramente si este paciente tiene factores de riesgo para la influenza zoonótica, porque como lo referenció claramente en su exposición, esta infección tiene una asociación muy fuerte con una mortalidad y progresión de la enfermedad bastante severa. Entonces, el manejo inicial pues tiene que arrancar desde el mismo personal de salud que atiende los pacientes respiratorios con una muy buena preparación y protección a través de las medidas de protección personal, las máscaras, tapabocas, higiene de manos, etcétera. Asimismo, la ubicación de los pacientes respiratorios según los recursos que tengamos en las diferentes áreas de atención, sean aislamientos individuales o mínimo distanciamientos de mínimo 1 metro, o si ya hay la posibilidad de hacer cortización según los aislamientos que cada uno de ellos tenga. Los pacientes con infección respiratoria aguda severa, pues realmente los cuidados tienen que ser optimizados lo antes posible y esto incluye rápidamente, como vimos, la oxigenoterapia, porque muchos de ellos justamente están cursando con esta hipoxemia, con este trabajo respiratorio aumentado. Y ya, según el diagnóstico diferencial o los resultados que tengamos de pruebas diagnósticas cuando son disponibles, pero que siempre tenemos que tener en cuenta para poder tomarlas lo más rápido posible, pues van a determinar un tratamiento ya sea antiviral o antimicrobiano o inmunomodulador, pues según el caso. Pero importante entender que el oxígeno salva vidas, que es crucial, y es crucial porque realmente el oxígeno nos va a permitir ofrecerlo a través de un dispositivo adecuado para el paciente según sus necesidades, nos permite transportar el oxígeno a los tejidos, que es vital, y podemos hacer esta monitorización en sitios de menor complejidad a través de saturación venosa o si estamos en ámbitos hospitalarios de mayor complejidad también a través de gases arteriales para estar haciendo una monitorización frecuente de esta entrega de oxígeno y podemos hacerlo a través de diferentes dispositivos según el grado de trabajo de hipoxemia de nuestro paciente. Pero ¿qué es lo clave? La monitoría, establecer metas claras con la oxigenoterapia que estamos brindando y definir rápidamente en los casos en los que necesitamos escalonar el manejo de oxigenoterapia que estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Entonces, el escalonamiento parte posiblemente en los casos que vemos con menor complejidad con cánulas nasales que ofrecen litrajes menores en paciente pediátrico bastante reducido, de menores escolares que pueden ir casi hasta los 2 litros y posteriormente ya en niños más grandes como los adolescentes podríamos tener hasta cánulas nasales convencionales hasta 4 o 5 litros, pero que al ver que no tiene una adecuada respuesta, esto quiere decir que continúa con mucho trabajo respiratorio, su saturación es inadecuada, poder progresar rápidamente a máscaras que ofrecen la capacidad de brindar un litraje de oxígeno superior que puede ir de 5 hasta 10 litros y las que tienen reservorio 15. O también si tenemos sistemas de Venturi en donde podemos justamente asegurar el FIO2 que queremos brindarle a nuestro paciente, tenemos que hacer un escalonamiento según el trabajo respiratorio que veamos y la saturación a través de la monitoría de nuestro paciente. Pero si vemos que este paciente no mejora
cuando ofrecemos estos sistemas de oxigenoterapia y que persiste a pesar de 45 minutos de esto con el mismo trabajo respiratorio, que no logramos mejorar esa saturación venosa, pues debemos pensar en sistemas diferentes de alto flujo y de posiblemente sea cánula de alto flujo o ventilaciones no invasivas según los recursos que tengamos. Entonces, lo que quiero decir es que el escalonamiento se tiene que hacer lo más juicioso posible a través de la monitoría. No debemos retrasar el ascender en los dispositivos que tenemos de oxigenoterapia porque, como vemos, el oxígeno es vital para poder entregar a los diferentes tejidos de nuestro organismo la cantidad de oxígeno necesario para su funcionamiento. Entonces, podemos optar según los recursos que cada uno tenga por CPAP, por cánulas de alto flujo o sistemas, por ejemplo, de ventilación no invasiva con total phase de las diferentes interfaces con las que ustedes cuentan. Posiblemente en niños podemos con cánulas de alto flujo tener litrajes como máximo de 2 litros por kilo, no más, porque no ofrece un beneficio superior a eso y un FIO2 pues, que puede llegar al 100%. Y asimismo, si hay la capacidad de colocar sistemas como el CPAP o el BiPAP, pues también pueden optar por ellos. Pero lo más importante es que aunque tengamos estos sistemas y aunque intentemos, entre comillas, salvar al paciente de la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica, porque entendemos que la ventilación mecánica pues tiene efectos secundarios en términos de la oxigenación, de la atrofia de los músculos, del delirio y de muchos otros elementos, pues no podemos hacer un retraso de esa intubación en caso de que nuestro paciente realmente no responda a los sistemas iniciales de entrega de oxígeno. Así que lo que tenemos que hacer es que los profesionales que estamos manejando estos pacientes debemos elegir los dispositivos basados en qué, en las consideraciones de la disponibilidad que cada uno de ustedes tenga, de los suministros de oxígenos con los que cuentan y de la experiencia del personal. Y también pues de algunas características propias. En algunos pacientes, cuando estamos ofreciendo sistemas como los de ventilación no invasiva, especialmente en niños, hay que estar pendientes de que haya un buen acople y posiblemente iniciar infusiones de sedaciones graduales para que ellos puedan tolerar este tipo de dispositivos. En cánulas de alto flujo pues es poco frecuente, pero tenemos que realmente no retrasar la ventilación mecánica en caso de que no respondan a estos dispositivos. Entonces, este es básicamente el cuadro de PALIC de síndrome de dificultad respiratoria del 2023 y como vemos podemos abordar a nuestro paciente y hacer esta clasificación del SRA que tiene con sistemas de hecho no necesariamente invasivos, también con la no invasiva y no necesitamos tampoco gases, podemos saber si es un SRA y clasificarlo como leve, moderado o severo a través de una SAFI, por ejemplo. Entonces, posiblemente leve a moderado, en una SAFI es por debajo de 250, como vemos ahí, pero lo importante en este caso, lo que quería traerles con esta diapositiva es que tenemos que pensar rápidamente si nuestro paciente está progresando a un SRA. Entonces, para la ventilación invasiva, es muy importante que consideremos los recursos locales para poder brindar este manejo especializado crítico del paciente pediátrico. Pensar en el soporte respiratorio avanzado, en los ventiladores el ventilador que necesitamos, en los insumos para poder hacer esta ventilación invasiva. Asimismo, el manejo y la monitoría hemodinámica de nuestro paciente debe ser clave porque son momentos, la intubación orotraqueal es un momento clave y debe darse esta intubación en niños, especialmente por el personal mejor capacitado y con mayor experiencia. Y asimismo, hacer toda una estrategia de transferencia o transporte según la complejidad, si es que estamos en un sitio de baja complejidad, para llevar a nuestro paciente a un sitio de mayor complejidad con la mayor seguridad, posiblemente asegurando su vía aérea y entregándolo de la mejor manera. Así que cuando estamos frente a la intubación orotraqueal, que es un momento crucial, debemos entonces en ese orden de ideas hacer una lista muy importante de pasos para poder darse. La primera claramente es informar a la familia frente a la necesidad de iniciar este soporte ventilatorio mecánico porque no hemos podido superar o ofrecerle al niño lo que requiere con los dispositivos no invasivos que previamente posiblemente le ofrecimos. Tenemos que maximizar las medidas de protección al personal porque es un momento crucial en donde hay un alto riesgo de contagio de las personas que están abordando el caso. Tenemos que buscar estabilizar a nuestro paciente hemodinámicamente antes del procedimiento, posiblemente colocando líquidos previamente, posiblemente colocando vasoactivos por periféricos si no tenemos central, porque los medicamentos que usamos para la intubación orotraqueal
tienen unos efectos cardiodepresores que podrían, si el paciente no está estabilizado, profundizarlo aún más en su descompensación hemodinámica y llevarlo a paro en el momento de la intubación. Tenemos que anticiparnos, y este es un elemento muy clave en la intubación, es la anticipación. Tenemos que pensar todos los recursos que requerimos en el caso de medicación, en caso de medicaciones, de insumos, de dispositivos, de las cánulas para aspiración, de los medicamentos y el carro de paro, porque como lo decía, es un momento crucial que podemos pasar de una intubación realmente a estar atendiendo un paro cardiorrespiratorio, porque recordar que este paciente tiene un déficit de oxígeno y estamos colocando medicación que pudiera además comprometer la parte hemodinámica. Y es importante recordar las particularidades de la vía pediátrica del niño, que son diferentes a las del adulto, por lo tanto necesitaría que sea intubado por el personal con mayor experiencia y mayor entrenamiento, que la pueda realizar con el mayor seguridad y lo más rápido posible, teniendo en cuenta estas particularidades. Siempre es importante hacer las listas de chequeo en la secuencia de intubación rápida y tener listas las infusiones, ya sea sedantes y analgésicas, y en algunos casos de una vez la de bloqueo neuromuscular, especialmente si estamos frente a pacientes con hipoxemias severas o pacientes que van a ser transportados, porque esto, digamos que baja en algo la proporción de extubaciones accidentales durante el transporte, que realmente es un evento muy grave porque puede condicionar la muerte del niño si no, el personal que lo está transportando no tiene esta experticia o entrenamiento para en medio del transporte entubar nuevamente el niño. Y tener lista la programación inicial de nuestro ventilador, teniendo claro que de aquí en adelante vamos a ofrecer una ventilación protectora al niño, y todas las metas que voy a plantear en las próximas diapositivas lo que buscan es que ofrezcamos una ventilación protectora que no implique mayor daño del que ya tiene por la infección con la que está cursando por el uso del ventilador. Entonces, en cuanto al modo ventilatorio, no hay una recomendación por PALIC acerca de cuál es mejor modo. Puede ser ventilaciones controladas por presión o controladas por volumen, o duales, según digamos, la disponibilidad de recursos que ustedes tengan, los ventiladores que tengan y la experiencia que tengan los centros frente a uno u otro de los modos ventilatorios. Frente al volumen corriente, las metas o las recomendaciones están usar volúmenes corrientes que vayan de 6 a 8 por kilo. Y digamos que mantener volúmenes en rango fisiológico se ve que tienen una menor mortalidad, no más de 8, pero no menos de 4. Las presiones ventilatorias, como meta tenemos que tener una presión meseta menor de 28, y en algunos pacientes que sabemos que son estos neumópatas crónicos, que tampoco está su primera infección y que tienen un compromiso de su distensibilidad importante que es reducida, podríamos llegar hasta 30. Y tratar de buscar una presión de conducción menor de 15. Aunque no hay estudios que evalúen hasta el momento en pediatría que esto disminuya mortalidad, días libres de ventilador o de UCI. En cuanto al PEP, titularlo de manera óptima para buscar una mejor oxigenación, una mejor entrega de oxígenos, teniendo en cuenta las variables hemodinámicas y la distensibilidad de nuestro paciente. Podemos hacer diferentes estrategias para la titulación de PEP, pero recordar las premisas que están en el cuadro de la derecha. El mejor PEP que me dé, el PVP que me dé la mejor oxigenación, entrega de oxígeno, pero que no inestabilice hemodinámicamente a mi paciente y que su distensibilidad muestre mejoría. Entonces, el bundle de ventilación protectora sería el volumen corriente como el que acabamos de aclarar, vigilancia de la presión meseta por debajo de 30, ojalá 28, con una presión de conducción menor de 15 y un PVP titulado para evitar una lesión pulmonar además. En algunos casos, cuando realmente nuestro paciente no logra tener una mejor oxigenación y extensibilidad y hemos llegado a parámetros topes de ventilación convencional, hay opción de poder usar BAFO. No se recomienda iniciar esta en lugar de la convencional, pero posiblemente si no logramos la meta de estrategia protectora con convencional en pediatría, la ventilación de alta frecuencia es una opción, especialmente si no se cuenta cercanamente con sitios que pudieran hacer un soporte con ECMO de estos pacientes. Así que si ustedes cuentan con BAFO, posiblemente es una opción para los pacientes que se salen del rango de ventilación protectora en ventilación convencional. No se recomiendan maniobras de reclutamiento y pues hasta el momento no hay evidencia que sugiera que guiar o estar guiando la ventilación mecánica a través del poder mecánico pues en pediatría muestre diferencias.
Las metas de oxigenación, entonces recuerden la primera gráfica que estaba, la gráfica, perdón, del PALIC, de la clasificación del RSRA. Cuando estamos frente a un SRA que es leve a moderado, nuestras metas en oxigenación van a ser una saturación que esté más o menos sobre 92. Pero cuando estás en severo, nuestra meta de saturación va a estar entre 88 y 92, después de que yo haya optimizado, como había dicho previamente, el PEP. Y podemos tener una hipercapnia permisiva con un límite mínimo de 7,2, pero que pues no comprometa la perfusión de nuestro paciente. Las excepciones de ofrecer una hipercapnia permisiva pues son la hipertensión endocraniana, la hipertensión pulmonar severa o que haya esta inestabilidad en nuestro paciente. Entonces, también estos pacientes cursan con este shock y es importante aquí aclarar que es si estamos frente a una sepsis o un shock séptico. Nuestros pacientes pueden estar frente a un shock séptico viral, así que es muy importante recordar que no debemos retrasar el manejo antiviral empírico y si estamos sospechando que haya una coinfección bacteriana, pues tampoco el antibiótico se debería retrasar, esperando pues pruebas diagnósticas. Aquí lo importante es empezar a salvar a nuestro paciente, a estabilizarlo para luego poder, digamos, aclarar un poco más el panorama. Tenemos que obtener rápidamente accesos vasculares periféricos o si no se logran rápidamente intraósea, hacer la toma de cultivos, iniciar el manejo empírico del antiviral o del antibiótico si además queremos sumarlo ante la sospecha de una infección bacteriana asociada y la colocación de líquidos. En este tema es muy importante porque debemos tener en cuenta los recursos con los que se cuenta el sistema de salud en el que estamos. Si tenemos la posibilidad de tener rápidamente una unidad de cuidado intensivo o no tenemos la posibilidad de tener una unidad de cuidado intensivo. Porque de no tener la posibilidad de una unidad de cuidado intensivo, pero nuestro paciente no está en este momento hipotenso, no requiere bolos de líquidos, requiere líquidos de mantenimiento. Si ya tenemos una alteración en la perfusión que se acompaña de hipotensión y vemos que realmente en ese caso sí requeriría los bolos de líquidos, así no contáramos con la unidad de cuidado intensivo. Si contamos con la unidad de cuidado intensivo, podemos iniciar mucho más rápido el soporte de reanimación hídrica con estos bolos. ¿Por qué lo digo? Porque hay que tener un gran cuidado con bolos de gran volumen y asimismo con la velocidad a la cual la estamos administrando. Entonces, en esta diapositiva tenemos que cuestionarnos frente a la reposición hídrica el volumen que vamos a colocar, la velocidad y la composición. Así que la recomendación es volúmenes ajustados. Quiere decir, si vemos un paciente que es cardiópata o que tiene un compromiso pulmonar muy grande, posiblemente volúmenes más pequeños que pueden ir de 5 a 10 y reevaluamos. En pacientes que pudieran, la velocidad también impacta, no tiene que ser en 5 minutos. En estos pacientes que tienen algún riesgo como la cardiopatía activa podría irse hasta 20 minutos, 30 minutos y asimismo la composición que va o la balanza se inclina más hacia los líquidos balanceados. ¿Por qué? Porque los líquidos también podrían facilitar una endotelopatía asociada a la reanimación con los líquidos que daña el endotelio y favorece mayor compromiso a nivel de este paciente. Así que posiblemente la reanimación hídrica va a evitar la sobrecarga hídrica porque como vemos en esta diapositiva, la sobrecarga hídrica impacta en todos los órganos de nuestro cuerpo y nuestro paciente puede estar comprometido en el pulmón, así que en él esta sobrecarga hídrica que podríamos llevarlo con bolos excesivos aumentaría el agua pulmonar intersticial, el deterioro aún más de su distensibilidad y del intercambio gaseoso. Y como lo pueden ver a nivel de toda la economía del cuerpo, pues genera un impacto. Así que lo importante es prevenir, evitar bolos excesivos en la reanimación, tener claro en nuestro paciente los líquidos de mantenimiento, los medicamentos, la alimentación diariamente para no caer en un aumento de líquidos excesivos. Rápidamente pensar en un refuerzo diurético cuando veamos que los balances empiezan a ser positivos y inicio de terapias de soporte en caso de que veamos que no hay una respuesta farmacológica al diurético, porque la sobrecarga hídrica aumenta la mortalidad favoreciendo la disfunción de diversos órganos.
El inicio temprano del vasoactivo es supremamente clave. Tenemos adrenalina, noradrenalina con una opción, pero lo importante es que no hay que retrasar su uso si no tenemos accesos vasculares. Podemos iniciar vasoactivos por accesos periféricos. Simplemente hay que hacer una dilución de 10 veces más la concentración que usamos por los accesos venosos centrales, y es una opción que realmente es validada y muy segura si tenemos un buen acceso vascular periférico y hacemos la dilución adecuada. Si no contamos con el acceso vascular periférico, rápidamente optar por la intraósea, y de estar hipotenso, pues posiblemente empezamos con dosis un poco más altas, y al tener recuperación de la tensión arterial vamos haciendo un descenso, porque algunas veces nos demoramos mucho poniendo dosis muy bajas al inicio que no recuperan rápido a nuestro paciente. La monitoría con frecuencia cardíaca, con características de los pulsos, mirar el llenado capilar de nuestros pacientes. Grandes trabajos a nivel mundial han mostrado que es mejor guiar la reanimación con llenado capilar que hasta con lactato. Buscar la normalización de las cifras tensionales, que haya diuresis en nuestros pacientes, y tenemos la opción de lactato, saturación venosa, delta de CO2, ecografía, etcétera, según la complejidad en la que estemos trabajando o el sitio en la que estemos trabajando nuestro paciente. Podríamos llenarnos de muchos recursos para hacer la mejor monitorización. Pero rápidamente, si nuestro paciente vemos que progresa a un deterioro, que su función o su distensibilidad pulmonar es muy severa, tenemos que prender las alarmas de que pudiera necesitar ECMO y mirar si en nuestro sitio podemos hacer una transferencia a sitios especializados que puedan ofrecer este soporte extracorpóreo como es el ECMO, porque este paciente posiblemente tiene un compromiso orgánico múltiple y pudiera requerir además este soporte extracorpóreo para solucionar su problema de oxigenación. Entonces, lo que vamos a ver es que cada paciente tiene una forma de comportarse diferente, porque realmente la biología de sistemas hace que su genética, su epigenética, su transcriptómica y metabolómica sea diferente, y vamos a ver que algunos tienen perfiles diferentes. Algunos pueden cursar con fenotipos de acuerdo a su mecanismo biológico fisiopatológico, como es el TAMOF, la inmunoparálisis o el estado hiperinflamatorio. También un perfil multiómico, como lo que se caracteriza como tipo A o B, o pueden tener trayectorias a disfunciones orgánicas múltiples de diversos tipos. Algunos fenotipos de sepsis descritos en pediatría pueden tener alguna terapéutica específica, como en el caso del TAMOF, los recambios plasmáticos terapéuticos o el eculizumab. En el caso de los estados de hiperinflamatorios o hiperferritinemia, inmunoglobulina, corticor de anakinra. Y los mensajes que quería dejar al final de estos minutos es que las medidas de protección adecuadas del personal de salud deben ser siempre garantizadas, y debe ser una meta, que tenemos que tener una amplia y adecuada historia clínica desde el inicio, enfocada en el abordaje de factores de riesgo, de severidad de la enfermedad, o si hay factores de riesgo para una etiología zoonótica. Y esto es de vital importancia para el reconocimiento temprano, que se deben hacer las tomas tempranamente con alto nivel de sospecha, que no debemos retrasar el manejo antiviral ni antibiótico en caso de sospecha bacteriana, que debemos anticiparnos y debemos hacer un rápido traslado a centros de mayor complejidad en caso de que nuestro paciente presenta factores de riesgo de enfermedad severa o cursos rápidos, tener en cuenta las disponibilidades que tenemos para un manejo individualizado de los líquidos, como lo había dicho, de volumen, de velocidad y de composición de estos, iniciar precozmente el vasoactivo. Puede ser por periférico, intraóseo, o si ya contamos con acceso vascular. Hacer esa monitoría multimodal de la macro y la microcirculación, una oxigenoterapia muy juiciosa, monitorizada, con rápidos escalonamientos en caso de ser necesario, y que no debemos retrasar la intubación orotraqueal en caso de que fracase la ventilación no invasiva, y ofrecer siempre que entre un paciente a la ventilación mecánica todas estas estrategias para ofrecer una ventilación protectora. Y finalmente, un soporte temprano y reconocimiento de las disfunciones orgánicas y los fenotipos particulares con las que puede cursar nuestro paciente. En la diapositiva que vienen a continuación están todas las referencias y enlaces de interés que ustedes pueden tener al final de la charla para que las revisen en caso de que quieran algo particular. Muchas gracias. Gracias a ti, Lorena, y disculpa que te hicimos preparar todo el manejo de un paciente pediátrico en tan poco tiempo. Es muy importante, ¿no? Como lo pone el doctor Ujeki del CDC, que es también, de hecho, fue el líder técnico de la guía de influenza, que está con nosotros. En nuestra región hubo dos casos pediátricos, ¿no? Que de hecho nos van a presentar ahora los colegas de México y también de Ecuador, ¿no? Por eso nos tomamos el tiempo de profundizar en esta presentación.
Y lo que sigue es una disculpa para Tiago, ¿no? Porque ya tenemos los colegas clínicos intensivistas de Ecuador, Chile y México conectados. Pero Tiago, si quieres darnos nada más las 5 mensajes claves, por supuesto, después, si hay tiempo, podemos expandir en el manejo de adulto y después pasaremos a la discusión de los casos clínicos para respetar el tiempo de los intensivistas. Gracias. No, claro, claro, no, para eso estamos, para escuchar la experiencia de los compañeros que han, que han cuidado a los pacientes con la enfermedad. Entonces, los principios de la atención a estos enfermos adultos, pues el reconocimiento precoz del paciente crítico, aplicar las medidas de prevención y control de infecciones, tratar la etiología de base lo antes posible, iniciar el tratamiento de apoyo basado en la evidencia y, bueno, y tener en cuenta que si se sospecha que un paciente tiene una infección viral nueva o emergente, notificarlo a las autoridades sanitarias lo antes posible. La importancia del triage, que eh, vas a poder mirar ahí en las diapositivas que vas a poder tener acceso. Eh, Acordarse que ante la sospecha de una infección emergente de importancia internacional, las medidas de aislamiento y de PCI adecuadas son fundamentales, bien como recoger las muestras, iniciar el tratamiento de apoyo y los tratamientos empíricos, como les enseñó Sebastián, y la notificación a las autoridades sanitarias. La cuestión del triage, como les enseñó Lorena en los pediátricos, lo mismo con los adultos, con los criterios específicos de los adultos, y tenéis, podéis acceder a este material que está en las guías y que ha sido compartido los archivos en el chat. La clasificación en el algoritmo para toma de decisiones en estos enfermos, que es algo crítico y que está puesto aquí en los algoritmos, bien como asimismo la clasificación de la gravedad de la enfermedad en estos enfermos. Tener en cuenta la sospecha clínica basada en los criterios que les enseñó Sebastián y les enseñó Lorena. Nos voy a enseñar otra vez que los pacientes pueden tener entonces el virus de la gripe aviar, la exposición reciente a aves de corral en una zona endémica, pero también acordarse que la transmisión humana, aunque rara, limitada y no sostenida hasta hoy, también es algo que puede ocurrir, ¿no? En el hogar, en el hospital, y entonces hay ejemplos en la literatura específicos donde esto puede haber pasado. Acordarse de no retrasar el tratamiento antiviral empírico, y acordarse de considerarse resultados positivos para influenza A. Si se sospecha de un virus nuevo, influenza A, hay exposiciones, se necesita realizar la certificación. El tratamiento entonces inicial, los dijo Sebastián, el tratamiento con oseltamivir empíricamente lo antes posible. Oseltamivir para enfermedad progresiva y grave, en esos enfermos hospitalizados, el dosis estándar, 2 veces al día durante 5 días, pero en enfermedad grave la duración óptima es desconocida. No tenemos datos de terapia combinada. No tenemos ensayos clínicos específicos en esta población, nos basamos básicamente en estudios observacionales y por eso hay que iniciar el tratamiento con oseltamivir lo más pronto, porque esto en los estudios observacionales se asocia con mayor supervivencia en comparación con el inicio tardío del tratamiento. El control de la oxigenación, que a fin va a ser lo más crítico a la presentación de los enfermos, como les enseñó Lorena. El reconocimiento inmediato es crucial, entonces mantener la saturación por encima del 94%, con otros targets en las mujeres embarazadas, por ejemplo. El escalonamiento de la oxigenación, seguir el algoritmo y tener todas las opciones, siempre adecuando para la realidad local, o sea, autoflujo de oxígeno va a tener un gasto de oxígeno más elevado, entonces tengo que tener en cuenta el sufrimiento si tengo condiciones de utilizar esta opción de terapia o no, y no evitar la intubación endotraqueal, ¿no? Tener en cuenta el escalonamiento de la terapia, la intubación y los cuidados de la intubación, los ha puntuado Lorena, pero siempre no cuidar a la gente, no utilizar las medidas de precaución óptimas para esta situación, especialmente cuando hay la sospecha de un virus de influenza nuevo, ¿no?
el protocolo para administrar la ventilación pulmonar protectora, si el enfermo ya está intubado, entonces setar los parámetros del ventilador de acuerdo con estas recomendaciones y podéis accederlas en este material de WHO. Tenemos que seguir adelante con las otras presentaciones. ¿Cuáles van a ser los targets y los objetivos de esta ventilación pulmonar protectora que tenemos que seguir? Y luego el enfermo con una mala respuesta que tenemos que considerar. Entonces el ajuste del PIP, la posición prona, eventualmente en adultos la utilización de manuales de reclutamiento, aunque en esta población esto no esté totalmente probado, la utilización del bloqueo neuromuscular y en muchos casos ya tenemos en la literatura la utilización de ECMO, ¿no? De la extracorpórea. Como terapia complementaria, si evitar los corticoides en esta población, se asocia con una eliminación vírica prolongada, puede aumentar riesgo de neumonía asociada a ventilación y muerte, y que no hay dato para otros inmunomoduladores. Lo siento por pasar muy rápido, pero tenemos que ahora escuchar a los casos reales, ¿no? Y entonces luego después podemos seguir en esta discusión. Muchas gracias. No, gracias, Tiago. La